violento secuestro. Me hicieron subir a la moto y me pone algo acá. Me la apunta un cuchillo en esa parte del abdomen. A una víctima vulnerable. Y cuando miro las muletas de él en la pared, casi me da un desmayo porque pues él sin muletas no puede andar. Un cautiverio encerrado en un hueco. Ya no me daban alimento de ninguna clase, apenas me daban agua. Ya me amenazaron otra vez de muerte. Por favor, entregue ese dinero. Impotente ante la avaricia de los secuestradores. Para hacer la llamada nuevamente necesitamos los 80 millones. No tenemos más opción. Si no pagamos, pero irán a matar. ¿Quién estaba detrás de su secuestro? Tomamos la decisión de generar algunos controles frente a estas dos personas porque pues ya se nos hacía muy sospechosa la participación de ellos. La verdad que estaban a punto de descubrir le demostraría a esta familia cómo la maldad y la ambición no tienen límites. No me importaba sin el dinero. Buenas noches. Brian Martínez es un joven que creyó haber sobrevivido a la peor tragedia de su vida cuando en su niñez un disparo le arrebató la movilidad de sus piernas. Pero a sus 21 años se enfrentó a un hecho macabro al ser secuestrado en su casa, ubicada en Villavicencio, Meta. Encerrado en un hueco, sin alimento, sin bebida y con la amenaza constante de ser asesinado. Brian soportó semanas de cautiverio. Manuel, pero tras una fuga de película logró salvarse y lo que señala que descubrió sobre los responsables de su secuestro y tortura sería una verdad aún más dolorosa que el secuestro. Esta noche, Laura Hincapié nos cuenta una historia que demostraría cómo la maldad y la avaricia no tienen límites. Se trata de un escape revelador. 76 días sin comer. Duraba semanas sin probar nada de alimento, solo líquido. Casi 3 meses secuestrado en este hueco. No podía acostarme a toda hora mantener sentado, ¿sí? Y con los pies recogidos. Arrinconado en medio de sus propias heces. Me tocó pedirles que me dieran algo para hacer necesidades de cuerpo, ¿sí? Pasaron un balde y ese balde no me lo sacaron. Duré con ese balde más de un mes. Conviviendo con todo tipo de insectos. Sentía cucarachas que pasaban por debajo de la lona y me seguían sobre el cuerpo. A veces me tocaba aplastarlas. Y con una amenaza de muerte latente. Me dice que me van a matar cuando escuché arriba como 2 cuchillos afilarse. Esa fue la terrible pesadilla que padeció Brian Martínez en esta casa, ubicada en Villavicencio, Meta. Aquí hay un estante con muchos objetos, ¿sí? Para taparme. Es cada vez que me iban a abrir, porque aquí arriba había la tapa. Pero luego de semejante tortura, recibió un golpe aún más duro. El puñal de la traición. Él sabía la situación económica de mi familia. A él no le importó si se vendía en la casa, que con esfuerzo se había conseguido. A este joven llanero, la vida lo ha retado a enfrentar duras tragedias. Quizá probando su valentía para sobrevivir. Al último me estaba resignando que quizás de pronto pues me iban a matar, pero aún así algo muy en el interior me decía de que yo no iba a terminar de esa manera, que ese no iba a ser el fin de Brian. Y pensaba, he pasado por cosas mucho peores. La primera batalla la tuvo que pelear apenas a sus 5 años, cuando un fatal accidente le cambió la vida. Vivía en una finca que tenía mi papá en ese entonces. Por lo regular, las personas que viven en fincas pues cargan un arma, ¿sí? El arma quedó muy fácil de que un niño la pudiera agarrar. Como lo hizo un primo que estaba en su casa. A él le pareció curioso ver el arma y comenzar a apuntar. Y precisamente donde estaba apuntando, pues yo estaba ahí.
fue un impacto de bala que por poco le cuesta la vida. Me dio en esta parte del abdomen, ¿sí? Y me rozó la columna. Luz Dalia Rodríguez casi ve morir a su hijo. Cuando me entregaron a mi hijo después del accidente, me dijeron que él ya no podía volver a caminar cuando ya me lo entregaban. El diagnóstico: paraplegia, una sentencia médica que este valiente llanero cambiaría. Mi papá me hizo unas muletas de palo. Ya con el tiempo me llegaron las muletas, ¿sí? Y comencé a andar en ellas. Aunque había perdido la movilidad en su pierna derecha, con sus pequeñas muletas aprendió a movilizarse por sí solo. Un niño muy valiente, valiente para todo lo que a mi hijo le tocó pasar con ese accidente. Brian es el hijo mayor del hogar que Luz Dalia formó junto al campesino Orlando Martínez. Tuvieron 4 hijos, 2 mayores ya y 2 todavía menores. A Brian le sigue Juliet, su compinche. Con ella se lleva apenas un año. Pues desde chiquitos siempre hemos sido muy unidos. Si estoy yo lejos, él siempre me llega donde estoy, o yo, alguna forma buscamos para estar de nuevo otra vez juntos. Los hermanos menores son Alejandra y Herberson. Pero la familia es más numerosa, pues aparte de los 4 hermanos, Orlando tiene otros 3 hijos de su primer matrimonio. Ellos se conocían como hermanos, se estimaban como hermanos. No nos gusta la idea de considerar a uno de nuestro familiar medio hermano porque lo sentimos como un hermano, ¿sí? Pero sí había más cercanía, especialmente con uno de ellos, Sebastián Martínez, el hijo mayor del primer matrimonio de Orlando. Con Sebastián, bien. Él llegaba, conmigo era con el que más hablaba. Siempre fue una comunicación bien. Para el 2012, la familia vivía en Granada, un pueblo pequeño del departamento del Meta. Y aquí, cuando apenas entraba en la adolescencia, Brian enfrentó otro golpe: la separación de sus papás. Duramos un poco de años juntos y llegó la época de, no sé, pues me dejaron. Sin embargo, con lo poco que ganaba trabajando como jornalero en fincas, Orlando intentaba seguir respondiendo por sus hijos. La situación económica mía siempre ha sido apretadita, hay que lucharla, hay que buscar para poder sobrevivir y ayudar a todos estos muchachos. Además de las angustias económicas, Brian peleaba a diario otra batalla. No puede hacer muchas cosas, él no lo demuestra, pero uno lo siente, que él quisiera poder hacer las cosas que uno también hace. Por eso, afirma Juliet, prefería quedarse en la casa, donde su pasatiempo favorito era estudiar. En el 2019, cuando tenía 20 años, quiso cumplir un sueño. Él me dijo: mami, yo me voy con mi papá, porque es que mi papá me va a pagar una carrera que yo quiero estudiar. Brian se trasladó de Granada a Villavicencio, donde vivía su papá, para estudiar lenguas extranjeras. Con énfasis en inglés, en la Universidad Nacional Abierta de Distancia, la UNAD. Sus días y noches transcurrían detrás de la carátula de un libro de inglés. I also forgotten how much I enjoyed them Sudoku puzzles. Para septiembre de 2020, a su papá le salió un trabajo en otro departamento, pero no quería que Brian se quedara solo en Villavicencio. Ya le dije a la otra hija mía que se fuera a acompañar a Brian. En esta casa, ubicada en el barrio La Reliquia, se quedaron viviendo solos Brian y Juliet. Su única compañía era su medio hermano Sebastián, quien también vivía en Villavicencio y los visitaba con frecuencia. Él llegaba a la casa, él almorzaba con nosotros. Pero la noche del 28 de noviembre de 2020, la vida tranquila de estos hermanos cambió para siempre. Yo termino de hacer mis actividades de la universidad y me paro justamente aquí en este lugar. Veo un reflejo de una persona que se estaba asomando de esa manera así.
Brian estaba solo en la casa. Su hermana Juliet había salido esa noche a bailar. Me quedé como 2 minutos esperando a ver si de pronto algo se movía. Pero nada. Decidió entonces irse a dormir. Pero a las 3 de la mañana empezó la pesadilla. Sentí que un hombre ya me tenía sujeto de esa forma, ¿sí? Boca arriba. Y con la rodilla aquí en el abdomen. Tenía que saber de que yo pronto los pies no los puedo utilizar al 100%, ¿sí? Estaba completamente indefenso. Y me pusieron contra la pared. Y de esa manera pues me amarraron las manos ahí de una vez. Mientras yo escuchaba cómo la casa la revolcaban. Tiraban cosas. Buscaban en todos los cuartos a su hermana. ¿Dónde estaba Julie? Entonces yo le dije que yo no sabía. Pensé que no era un robo, ¿sí? Y quizás de pronto la estaban buscando que estaba amarrada y tampoco fuera a ser algo extraño, ¿no? Estaba muy oscuro. Brian cuenta que no podía ver el rostro de sus atacantes, pero por su voz dice que identificó que eran un hombre y una mujer, que lo obligaron a tomarse una bebida. Y yo me rehusaba y entonces me decían, bébaselo. Y no se quería quitar el dijo y me lo tomé. De unas me dice, siéntese, póngase esto. Me pasó unos zapatos, me los puse y me pasó las muletas. Cuando me pasó las muletas me pone un casco. ¿Ya se sentía en ese momento usted mareado, Brian, por lo que le habían dado? Pues me caí cuando me estaba levantando. El hombre que iba adelante me se apresura y comienza a entrar en una moto. Lo subieron a la fuerza en una motocicleta. Me quitaron unas muletas, la señora de una se montó atrás y me pone algo acá. En la punta un cuchillo en esta parte del abdomen. Y volteé a mirar hacia adelante y ahí perdí el conocimiento. Lo adormecieron y cuando despertó, ya no estaba en una moto. Y yo me desperté y vi a la izquierda, vi a la derecha, atrás, adelante. Paré, en un hueco y arriba tapado, oscuro. Ya no era de noche, había salido el sol, pero Brian no veía la luz porque lo habían encerrado en este hueco. Y me desespero porque no sabía qué es lo que estaba pasando. En poco tiempo, su familia se enteraría de su desaparición. Pues yo llegué a las 10 de la mañana, la ventana estaba abierta y la puerta también. Cuando yo ingresé a la casa, yo miré el chifonier que estaba allá, estaba toda la ropa por fuera, mi ropa, todo. Entonces yo me asusté. Era claro que algo había ocurrido. Yo salgo a buscar a los baños dentro de la pieza y yo gritaba, Brian, ¿dónde está? Brian, ¿dónde está? Me está haciendo una broma. Cuando yo salgo de nuevo hacia la puerta, miro que las muletas de él estaban aquí, en la mitad de la entrada. ¿Dónde estaba su hermano si él no podía movilizarse sin sus muletas? Pensó. En ese momento le hice varias llamadas a Brian, pero se iba a sistema correo de voz. ¿Aquí en la casa, Juliet, se notaba como que hubieran estado otras personas? Sí, se miraban huellas de 2 personas que hubieran entrado por aquí, por detrás del patio. ¿Para usted era claro entonces, Juliet, que a su hermano quizás se lo había llevado a alguien? Sí, de una llamé a mi hermano Sebastián, que fue el primero que llamé. Le hablé, le dije que Brian está desaparecido, que no estaba en la casa. Preocupada, también decidió avisarle a su mamá. Ay, Dios mío, cuando a mí me dijeron que mi hijo estaba desaparecido, eso fue como si me hubieran... No, terrible, pero como si mi hijo no tiene enemigos y desapareciese para dónde. Orlando estaba trabajando en una finca en el departamento del Guaviare y también recibió con angustia la noticia. Mi hija Juliet me hizo una llamada, pues desesperada, figúrese, que Brian no estaba en la casa, que la casa estaba desbaratada, no se sabía dónde el paradero ni quién se lo había llevado ni nada.
Aquí en el barrio La Reliquia, ubicado en las afueras de Villavicencio, todos los vecinos estaban conmocionados con la desaparición de Brian Martínez. Hasta este lugar también llegó el Gaula de la policía para iniciar la investigación e intentar dar con el paradero del joven de 21 años. Luego de haber recibido una llamada a la línea de emergencia 165 del Gaula de la Policía Nacional, llegamos hasta aquí, al barrio La Reliquia, consultamos con los vecinos. Las personas no dan razón, dicen que pues no observaron, no escucharon nada extraño. El capitán Ronald Ferrucho, comandante del Gaula de la Policía en el Meta, atendió el caso. En ese momento lo que ustedes creen, por la versión que había contado la hermana de Brian, es que se trataba de un secuestro. Pues inicialmente pues estábamos mirando qué pudo haber pasado con el caso, pues esa extraña desaparición, teniendo en cuenta que Brian pues poseía una limitación física y pues tampoco era normal que él estuviera entrando y saliendo de la residencia. Mientras las autoridades y su familia lo buscaban por cielo y tierra en Villavicencio, Brian vivía su peor pesadilla. Un hombre comenzó a levantar lo que había arriba y abrió la tapa y entró pues luz. Me dijo, no vaya a mirar hacia arriba, con voz amenazante. Agache la cabeza, número de su papá, número de sus familiares. En ese momento entendió que era un secuestro y su familia apenas se enteraba. Llamaron a mi hija al celular, yo estaba ahí cuando llamó el man y le dijo, dígale a su mamá y dígale a su papá que le tenemos una razón, que a su hijo se lo entregamos, pero si nos dan 200 millones de pesos. ¿Por qué le pedían dinero a una familia tan humilde? ¿Qué plan macabro había detrás de este extraño secuestro? La tortura de Brian atrapado en este hueco y el sufrimiento de su familia apenas iniciaban. La vida de Brian está en peligro, pero su familia hará hasta lo imposible por retornarlo a casa. ¿Cómo lo lograrán? A partir de este momento pueden opinar en el hashtag #secuestro. No se vayan. Aparece el interlocutor del secuestro diciendo nosotros no tenemos ninguna plata, necesitamos los 80 millones, nuevamente. Dado el caso de que las cosas no salgan como ellos están pidiendo, esta sería la última vez que me vería. Brian Martínez, un joven de 21 años que depende de sus muletas para movilizarse, se encuentra retenido en un lugar desconocido donde no puede ver la luz, ni siquiera recibe alimento. ¿Quién lo tenía en esas condiciones? ¿Por qué tanta sevicia contra él? Esas eran las preguntas que tenía que responder el Gaula de la Policía, que recibió la denuncia sobre su desaparición y que, al iniciar la investigación, descubrirían, según ellos, un plan macabro alrededor de su secuestro. Como nos cuenta Laura Hincapié, se trataría de un plan que demuestra cómo la ambición saca a flote lo peor de la condición humana. La madrugada del 29 de noviembre de 2020, Brian Martínez fue secuestrado en Villavicencio Meta. Me puso un puñal acá en esta parte del costado, ¿sí? Y en ese momento perdí el conocimiento. Un hombre y una mujer lo sacaron a la fuerza de su casa y luego lo encerraron peor que a un animal, denuncia Brian. Yo me desperté y vi a la izquierda, vi a la derecha, atrás, adelante, paré, en un hueco y arriba tapado. Estaba atrapado en un hueco donde ni siquiera podía ponerse en pie. El tamaño del lugar donde estaba eran las medidas como de un pozo de sacar agua, ¿sí? Y la distancia de altura no pasaba 1 metro. El mismo día del secuestro, la familia recibió una llamada de los secuestradores. Pidieron 200 millones y que mirara a ver de dónde los iba a conseguir. Era un secuestro extorsivo, un verdadero drama para Orlando Martínez y Luzdalia Rodríguez,
2 humildes campesinos que ni con el trabajo de toda su vida podrían reunir esa cifra. 200 millones para yo poder ver a mi hijo nuevamente, eso es duro. Lo primero que hicieron fue viajar hasta Villavicencio, donde denunciaron la desaparición de su hijo a la policía. Para el capitán Ronald Ferrucho, comandante del Gaula Meta, se trataba de un secuestro inusual. Normalmente los grupos de crimen organizado siempre fijan sus ojos en personas que tienen una capacidad económica importante. Un perfil totalmente opuesto al de los padres de Brian. La familia pues realmente no es una familia adinerada, es una familia que trabaja, vive casi que podríamos decir del diario. ¿Por qué un joven humilde que poco salía de su casa había sido blanco de un secuestro? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué? Y no se le llevaron ni las muletas. El reloj de la angustia corría en su contra. Cada segundo, minuto, hora, sin saber de Brian, los atormentaba. Por eso decidieron negociar con los secuestradores. Entonces me dijeron que cuánto alcanzaba a darles. Y así, son 50 millones que les puedo levantar. Me dijeron que sea 80. Orlando estaba dispuesto a pagar por la liberación de su hijo, pero corriendo un alto riesgo. No avisarle a las autoridades. Porque la idea de la ley y la autoridad no es que uno pague secuestro, ¿cierto? Pero uno por sus hijos, por su familia, uno hace lo que sea. En la mayoría de secuestros, las víctimas son encerradas en un cuarto y en algunos casos encadenadas. Pero lo de Brian fue peor. Cuando un hombre comenzó a levantar lo que había arriba y abrió la tapa y entró pues luz, me desperté, ¿sí? Me dijo, no vaya a mirar hacia arriba. Con voz amenazante, recuerda a Brian, le dijo que estaba secuestrado y exigían dinero por él. ¿Usted le alcanza a ver el rostro a esa persona o estaba cubierto? Él se metía hasta el hueco totalmente cubierto. El rostro siempre bajaba con un buzo manga larga. Una lámina con pesadas lonas de cemento encima sellaban el hueco y cualquier intento por empujar esa estructura era fácilmente detectado por los vigilantes y atentos secuestradores. Yo estaba prácticamente bajo el cuerpo de ellos. Por las voces que escuchaba, Brian había identificado que había 3 personas en la casa. Una mujer que perfiló como la dueña, un joven que era su hijo y el hombre que bajaba hasta el hueco con el rostro cubierto y a quien tenía que rogarle por comida. Porque yo una galleta me la comía en un día. Un pedazo en la mañana, un pedazo en la tarde y un pedazo en la noche. Pasada una semana, su condición era tan indignante que tuvo que suplicarles para tener por lo menos dónde hacer sus necesidades. Me pasaron un balde también para que hicieran necesidades y 2 botellas de gaseosa para que también hicieran necesidades ahí. Mientras tanto, Luz Dalia, como se observa en estas conversaciones de WhatsApp, con un número desconocido que ella identificó como secuestrador, rogaba por la vida de su hijo. Nosotros le decíamos pues, que nos llamaran, que necesitábamos hablar con ellos para de pronto tener una evidencia más de las voces o algo. El 13 de diciembre de 2020, 15 días después del secuestro, accedieron a enviar un video. Me pasa un periódico, ¿sí? Para que quedara constancia de la fecha. Sin ni siquiera salir del hueco, Brian fue obligado a posar en esta grabación. Mi vida corre peligro aquí, en serio. No están jugando con principiantes. Mira, llevo 15 días aquí y no me están dando comida. En su ruego pide pagar lo más pronto posible por su liberación. Que entregue el dinero. Si lo tiene, que lo haga mañana, pasado mañana, pero lo haga pronto más. La imagen de un Brian desesperado, con hambre y suplicando por su vida, destrozó a Luz Dalia. Yo sentí que a mí mi corazón me lo arrancaban por pedazos de ver yo a mi hijo en esa pantalla. Para diciembre de 2020, en plena pandemia y agobiado por la crisis económica y la falta de empleo, Orlando se vio obligado a salir de su único patrimonio.
Esta casa, ubicada en las afueras de Villavicencio, Esa casa estaba valorada por unos 65, 70 millones, le ofrecieron solo 40 millones, pero estaba urgido y aceptó. porque es lo único para solucionar esa plata. Orlando debía buscar un lugar donde vivir. Entonces ya me dijo Sebastián, y yo, pues papá, pues camínese, se va para allí, para la casa de nosotros, que él pagaba una casa en arriendo también, pero una casa como amplia. Sebastián Martínez es el hijo mayor del primer matrimonio de Orlando y era la principal compañía de Brian y Juliet en Villavicencio. Fue un ángel porque pues mi papá vendía la casa y nosotros no teníamos, mejor dicho, quedábamos brazos cruzados. Sebastián tenía 26 años y vivía en unión libre con Mayerly Bonilla, que recibió con solidaridad a la familia. Sebastián, muy amable con nosotros durante el tiempo que nosotros estuvimos allá. En medio del ambiente de las novenas navideñas y la nostalgia por la ausencia de Brian, la familia aceptó pagar el rescate. En ese momento estábamos pensando que nos lo iban a entregar por esos 40 millones. Los secuestradores le pidieron que escogiera entre sus hijos quién llevaría el dinero. Acá está Sebastián conmigo, pues va Sebastián. Y pues entre las mujeres, la mayorcita pues era Juliet, pues van los dos, Sebastián y Juliet, vayan y lleven esa plata. El 23 de diciembre de 2020 salieron en la moto de Sebastián hacia la vereda Caños Negros, el punto que les habían indicado. Pero la entrega tenía un guión de película que recibieron en mensajes de WhatsApp. Muchos acertijos que para que encontráramos en el camino. La primera indicación llegó al mediodía y los obligaba a detenerse en esta señal ubicada en la vía. Que nos metiéramos por ese caminito que había ahí debajo. Había una cosa como en forma de estuche de niño. Una caja que contenía un celular y un papel aluminio. Que enrolláramos los celulares que traíamos y los dejáramos y sacáramos el celular y lo prendiéramos para ir testeando en ellos. Juliet y Sebastián siguieron por una hora más de recorrido, hasta que les pidieron detenerse en este otro punto de la vía, en la orilla de un río. Y nos dicen que la plata que traíamos la envolvamos en papel aluminio y que Sebastián fuera el único que fuera a entregar la plata. Sebastián tomó el riesgo y, dinero en mano, siguió las indicaciones solo y a pie. Pasaron 30 minutos y, según Juliet, Sebastián regresó muy nervioso y alterado. Le había entregado los 40 millones de pesos a los secuestradores, pero ellos ni siquiera lo habían dejado ver a su hermano. Ahora tenían que esperar a que de nuevo se comunicaran y les avisaran cuándo por fin iban a liberar a Brian. Pero solo se comunicaron 4 días después, el 27 de diciembre de 2020. Nos decían que ellos no habían recibido nada, no habían recibido ningunos 40 millones. La familia estaba desconcertada. No entendían por qué los secuestradores decían no tener el dinero si Sebastián lo había dejado en el punto que ellos indicaron. Pues que tenía que levantarle nuevamente los otros 40 millones y pues como el trato se había hecho por 80 millones y pues igual toca darle los otros 40 millones. En ese momento, cuando llevaba un mes encerrado, Brian afirma que los secuestradores le informaron que algo había salido mal. Que mi papá estaba terco a entregar dinero, que le importaba más el dinero que mi propia vida y comenzó a amenazarme ahora de muerte. Pero su familia estaba dispuesta a todo para salvarle la vida y decidieron vender lo único que les quedaba, la humilde casa que tenía Luz Dalia en Granada. Yo ya me vine a vender mi casa, ya una señora me dijo, yo le dije mi casa la doy en 40 millones de pesos porque necesito así, vea. Dijo, yo no le puedo dar los 40 millones de pesos a usted, le doy 20.
En medio del desespero, Luz Dalia aceptó, pero aún faltaba conseguir otros 20 millones de pesos. Yo le comenté a Sebastián, pues él me dice, pues papá, yo tengo un prestamista, un señor de confianza, yo hablo con él a ver cuánto me puede prestar, 10 o si me puede prestar de pronto los 20, viendo la necesidad en la que estamos. Gracias a la gestión de Sebastián, lograron completar los 40 millones de pesos que exigían los secuestradores. La entrega se planeó para el 10 de enero de este año, pero la familia puso una condición. Que nos llamen, que nos escriban y nos manden evidencia de Brian nuevamente. Ese mismo día enviaron este video. Dado el caso de que las cosas no salgan como ellos están pidiendo, este sería la última vez que me verían. Brian había perdido varios kilos, tenía el pelo muy largo y no se le veían fuerzas ni siquiera para hablar. Yo sentía que mi vida ya se me había destrozado toda ya. Y que yo he sufrido mucho con Brian. Los secuestradores le pidieron a la familia enviar este video del dinero. 20, 30 y 40. Y pusieron otra condición. Que no fuera sino Sebastián solo. Orlando cuenta que Sebastián aceptó arriesgarse de nuevo con tal de lograr la liberación de su hermano. Buscaron aquí una ruta por el lado de Acacias. Por ese lado le dieron las indicaciones para que viniera, les dejara esa plata por ahí. Sebastián salió muy temprano ese día, pero en la tarde, según Orlando, regresó muy alterado. Que había encontrado dos muchachos y que a ellos les había dado la plata, lo habían tratado mal y que se había salvado era de milagro, no sé. Lo más grave era que, al igual que en la primera entrega, no lo habían dejado ver a su hermano Brian. Eso fue una desilusión tan dura para nosotros porque ya se llegaron las 5 de la tarde y no llamaban. Pasó un día, 2 días, 3 días y solo hasta el cuarto volvieron a comunicarse. Aparece el interlocutor del secuestro diciendo nosotros no tenemos ninguna plata, necesitamos los 80 millones, nuevamente. De nuevo, afirmaba no haber recibido el dinero y pedía más. Como se observa en estas conversaciones de WhatsApp, Luz Dalia le insistía que el dinero sí había sido entregado. Nos quitaron 80 millones y no nos entregaron a Brian. Lo habían perdido todo, no tenían ni siquiera dónde vivir. Los secuestradores lo sabían. Por eso, recuerda a Brian, tomaron una cruel decisión. Abrió y me dijo, lo vamos a matar. Su papá cree que está jugando con niños. Mire cuánto tiempo ha pasado. Y su papá sigue jugando. Tras 76 días de permanecer encerrado en este hueco, había llegado el momento que tanto temía. Cuando escuché arriba, tss, tss, como 2 cuchillos afilarse. Entonces decidió arriesgarlo todo para huir de este infierno. Un escape de película que por fin revelaría la oscura verdad y dolorosa traición detrás de su secuestro. ¿Cómo lograría Brian salir del hueco en el que llevaba meses secuestrado si no tenía sus muletas para movilizarse? Ya regresamos. La verdad que uno siente que los 80 millones no valieron para nada. Abrió y me dijo, lo vamos a matar. Cuando escuché arriba, tss, tss, como 2 cuchillos afilarse. Casi 3 meses cumplía Brian Martínez en cautiverio. Sus familiares vendieron todo lo que tenían y le pagaron a sus secuestradores 80 millones de pesos por su rescate. Pero ellos se negaban a liberarlo y amenazaban con matarlo si no obtenían más dinero. Y Brian lo sabía. Por eso decidió arriesgarlo todo para escaparse, pero estaba débil y sin fuerzas. ¿Podrá lograrlo y descubrir quién estaba detrás de su secuestro? Ahora verán el inesperado desenlace de la investigación de Laura Hincapié. En enero de 2021,
Después de 2 meses de este infierno, Por favor, sáquenme de aquí. Ya es suficiente, ya estoy muy hambriento. los secuestradores seguían enviando videos para extorsionar a la familia de Brian Martínez. Cada vez que piden pruebas, me ilusiono y no pasa nada. Sus padres habían pagado por su rescate, pero nunca lo soltaron. La verdad que uno siente que los 80 millones no valieron para nada. Angustiada, la familia le confesó al Gaula de la policía que había negociado a sus espaldas. Pues eso hizo que nosotros entrevistáramos allí a Juliet y pues que nos contaran cómo había sido ese pago. Al capitán Ronald Ferrucho le pareció sospechoso que Sebastián Martínez, el medio hermano de Brian, hubiera sido quien llevó el dinero en las 2 entregas. A pesar de haber ido acompañado con Juliet, Juliet había quedado en un punto aparte y él era el que había ido hasta el punto final. También consideró extraño el préstamo relámpago que le hizo a la familia. Que Sebastián es el que les ayuda con 20 millones de pesos, es decir, que los consiguió prestados, porque él tampoco era que tuviera un perfil económico alto. ¿De dónde había sacado ese dinero? El policía decidió investigarlo a través de la interceptación de su teléfono. Quería confirmar o descartar sospechas. De pronto no nos cabía mucho en la cabeza que pues, un hermano se prestara para generarles ese perjuicio tan grave a la familia y pues a su mismo hermano. Mientras la investigación avanzaba, Brian seguía siendo torturado. Abrió y me dijo, lo vamos a matar. Cuando escuché arriba, tss, tss, como 2 cuchillos afilarse. Escuchó que había un plan para asesinarlo. Solo tenía una salida. Cuando yo me entero de que estoy solo, lo que hice fue tratar de meter los dedos por donde pude aquí e empujé un poquito. Cuando tuve un poco más de espacio, pude meter un poco más la mano. El 12 de febrero de 2021, casi 3 meses después de su secuestro, Brian se arriesgó al confirmar que los secuestradores no estaban en la casa. Como esta lona con piedras y tierra, pesa demasiado, no me permitía alzarlo, entonces lo que hice fue coger de esta parte de aquí, alzarla y con la otra tratar de correrla. Decidió intentar escapar del hueco. Estaba sin muletas y con las piernas entumidas, luego de 3 meses de encierro. Y como pude, ya me sostuve aquí puse la mano en esta parte de aquí y dije, sale la cabeza, saco el cuerpo. Estaba muy delgado, ¿sí? Brian logró arrastrarse hasta estos escombros. Estaba temblando. Temía que los secuestradores regresaran en cualquier momento. Cuando llego a este punto, entonces comienzo a subir como pude. Por primera vez logró ver la luz, una luz de libertad. Entonces lo que hice fue de una vez tratar de saltar de allá arriba, ¿sí? Me colgué obviamente un poco y me tiré. Saltó de una pared de unos 2 metros de altura. Y cuando ya voy llegando en la parte de allá, comienza a bajar entonces una patrulla de la policía. En ese momento fue cuando comenzaron entonces a brindarme ya la ayuda. En minutos, el Gaula llegó al lugar alertado por los policías del cuadrante. Y en efecto, pues constatamos que sí se trata de la persona que estaba privada de su libertad, que estaba secuestrada. La policía le tomó esta foto a Brian y se la envió a su mamá. Uy, no, eso fue una cosa, pero impresionante para mí. Yo, y Diosito, me regresó mi hijo. En silla de ruedas, desnutrido y con graves secuelas del secuestro. Brian volvió a vivir cuando abrazó de nuevo a su familia. Pero, ¿quién estaba detrás de este macabro secuestro? Lo primero que hizo el Gaula fue allanar la casa donde encerraron a Brian. Observamos el sitio donde estaba la víctima. En este hueco que ustedes están viendo estaba secuestrado Brian Martínez. Como ustedes pueden ver, en este hueco difícilmente cabe una persona. No mide más de 1 metro por 1 metro.
Él no podía estar de pie, ni siquiera acostado. Tenía que estar todo el tiempo en esta posición, casi que acurrucado, así todo el tiempo. Pasó durante días, semanas. Aquí mismo también tenía que hacer sus necesidades. La policía confirmó con vecinos que en la casa vivían una mujer y su hijo. Los hombres Gaula observan a dos personas que se van acercando hacia el inmueble de manera desprevenida, pero al notar la presencia del Gaula de la Policía Nacional, ellos inmediatamente tratan de regresarse. Pero los policías los detuvieron y los identificaron como Tatiana Hincapié y su hijo Javier Darwin Torres. Brian reconoció sus voces de inmediato. Eran, según él, sus cuidadores. No aceptan los cargos que les imputa la Fiscalía por los delitos de secuestro extorsivo y tortura y deciden guardar silencio. Pero ante las evidencias en su contra, algo ocurrió. Entre ellos dos toman la decisión de hablar y es Darwin y manifiesta querer contar qué fue lo que sucedió. La historia que estaban a punto de escuchar parecía sacada de una película. Lo que da a conocer es que inicialmente fue Sebastián el que abordó a su madre, a Tatiana, y le propuso ese negocio macabro que era secuestrar a una persona. Sebastián Martínez, según la confesión de Darwin, era el cerebro del secuestro de su propio hermano, pero no estaría solo. Sebastián llega a la casa de Tatiana junto con otra persona que es Fanor. Fanor Ancísar Guerrero, un exintegrante de las autodefensas según las autoridades. Y entre ellos dos fueron los que cavaron el hueco donde iban a tener privado de la libertad, secuestrado. Horas antes del secuestro, Sebastián visitó a sus hermanos, según lo afirmó Darwin, para verificar que estuvieran en la casa. Llega Fanor y Tatiana en una motocicleta. Tatiana ingresa caminando, le da la vuelta a la casa, ingresa por la parte trasera de la vivienda. Ellos se encuentran con la sorpresa que allí solamente se encontraba Brian. El plan era secuestrar a Juliet, confesó Darwin. Acuerdan con Sebastián, manifiesta que ella no se encuentra y es así que toman la decisión de llevarse a Brian. Luego, según la investigación, lo llevan hasta la casa de Tatiana, donde lo encerraron bajo tierra en este hueco. Cuando son capturados Tatiana y Darwin, se les notifica a ellos que la familia había realizado 2 pagos por la suma de 80 millones. Los tomó de sorpresa porque ellos en ningún momento recibieron dinero. Muy posiblemente Sebastián era la persona que los habría también engañado a ellos. Sebastián no solo era la mente criminal detrás del secuestro de su hermano, según la policía, sino que habría sido capaz de robar a sus cómplices. Pero mientras recopilaban más pruebas, le pidieron a Brian y a su familia que no lo alertaran. Cuando yo llegué a Granada, él fue a la casa y me dijo cómo me lo tenían. Y dijo, gracias a Dios que pudo salir. Brian cuenta que vio en los ojos de su hermano la traición, pero debían tragar entero. Y todavía nos llevó a vivir con él, nos daba de comer, como engañándonos. Además del testimonio de Darwin, el Gaula, a través de la interceptación al celular de Sebastián, confirmó que se comunicaba regularmente con Tatiana Hincapié. Y hubo una llamada clave que lograron escuchar entre él y su pareja. Que el día en que logra fugarse, Brian Mayerly llamó muy preocupada y asustada a Sebastián, que ahora entonces qué iban a hacer, que eso eran 50 años de cárcel, y simplemente Sebastián lo que hace es cortarla y le dice que eso no se habla por ahí. Con todas estas pruebas, la Fiscalía emitió la orden de captura contra Sebastián Martínez y el 29 de junio de este año fue ubicado en el municipio de Villanueva Casanare. Motivo de la captura, señalado porque fue el actor intelectual del secuestro de su hermano Brian Snyder Martínez. Ese mismo día fueron capturados sus presuntos cómplices. Fanor Ancísar Guerrero, detenido en su casa en el municipio de Acacías Meta,
y Mayerly Bonilla, la pareja de Sebastián, quien fue capturada en Villavicencio. A los tres les imputaron cargos por el delito de secuestro extorsivo agravado. Guardaron silencio, no aceptaron los cargos. En este momento pues se encuentran con medida de aseguramiento con detención intramural. Sebastián Martínez se encuentra recluido en la cárcel de Cómbita en Boyacá. A través de esta pantalla le concedió una entrevista a Séptimo Día. Usted está acusado, Sebastián, de haber planeado el secuestro de su propio hermano. ¿Cuál es su versión? Bueno, sí, yo tengo que ver en esto, yo soy cómplice de esto, pero o sea, sí, yo en ese momento yo estoy arrepentido y yo estoy acá dentro de una cárcel. Yo acepto que yo fui cómplice porque prácticamente yo di números de teléfono, yo di información, ¿sí? Sebastián insistió en que fue Fanorancísar Guerrero el que le propuso secuestrar a su hermano. Él fue el que sí, como que me incentivó y toda esa vuelta. Entonces, por eso yo fui que cometí ese error. ¿Qué lo llevó a usted, Sebastián, según la investigación, a arriesgar la vida de su propio hermano? ¿Quería hacerle daño a su papá o lo hizo por ambición? Pues sí, por una ambición, porque si uno se deja llevar por las malas amistades, ya cuando yo ya no quería eso, pues yo ya me sentí presionado y ya no podía hacer nada. La familia de Brian cuenta que usted mismo fue el que llevó los 80 millones de pesos que según sus presuntos cómplices nunca aparecieron. ¿Usted se quedó con esa plata? No, eso es una gran mentira y que lo comprueben. Si yo fui y le entregué la plata al señor Fanon, se la entregué, le dije, aquí está la plata, yo no quiero nada. A mí no me ve nada, sabe que yo no sé nada de nada. Según los testimonios en su contra, Sebastián, usted mismo cava el hueco en el que mantienen secuestrado a Brian, donde pasó casi 3 meses torturado, sin comida. ¿Podía usted conciliar el sueño mientras su hermano vivía el peor infierno? No, pues yo nunca estuve tranquilo. La señora Tatiana Hincapié y el señor Fanon, que eran los que lo cuidaban, pues ellos me dijeron a mí que no, que él estaba bien, que él comía bien, que él lo sacaban al baño, que le pedían que se bañara, pero que él no se bañaba. ¿Usted es consciente, Sebastián, de que a su hermano lo iban a matar en ese hueco? Yo lo que más le pedía a él, a estos señores que lo cuidaban y a la señora que por favor no le fueran a hacer daño, porque eso fue lo primero que se habló de que, bueno, listo, sí saquemos el dinero, listo, pero que a él no le van a hacer daño, porque cómo me le ocurre hacerle daño a mi propio hermano. ¿Reconoce entonces que usted sí fue el cerebro del macabro secuestro de su propio hermano? Pero no es que yo haya sido el cerebro, como dicen, porque yo soy muy inteligente, sí, yo no lo niego, pero para planear tal cosa así, pues tampoco. ¿Qué le responde Sebastián a su propio hermano? Él vivió 3 meses de infierno, según la investigación, por su ambición. No sé, no. Yo estoy muy arrepentido de lo que hice, que me perdone por todo eso. Pues realmente, ahí sí como dicen, yo no lo quería hacer, pero yo me sentí muy presionado. Yo le pido perdón de todo corazón. Un perdón que la familia de Brian no acepta. El máximo castigo que debería era nunca salir de la cárcel y pagar todo el daño que nos hizo a nosotros, más a mi hermano. Orlando Martínez padeció un doble dolor, el secuestro de su hijo Brian y luego el encierro, pero en una cárcel, de su otro hijo Sebastián. Uno hace hijos, pero ya cada uno que asuma sus responsabilidades. Él quería era plata, pero mi hijo que lo mataran, que se muriera. Ni la tortura que vivió en este hueco le dolió tanto a Brian como descubrir que su verdugo, según la investigación, habría sido de su propia sangre. Lo que se sabe hasta ahora es que él se quedó con el dinero sin importar si las otras personas me mataban o no. ¿Qué le diría usted a Sebastián si pudiera en este momento, Brian? Que afrente la situación, él se metió en este problema, creyó que todo le iba a salir como él quería, que pague lo que hizo. Después de sobrevivir a esta cárcel bajo tierra. Quiero ser profesor. Lo que me sucedió me puso un obstáculo, sí, pero no me privó de ello. Quiero especializarme y ser útil a la sociedad. Aunque en la vida él ya es un maestro de cómo desde niño logró con valentía escapar de la muerte.
Pronto iniciará el juicio contra los 5 señalados por los delitos de secuestro extorsivo agravado y utilización ilícita de redes de comunicación. Séptimo Día seguirá muy pendiente de cada paso del proceso. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos a la dirección que aparece en la pantalla. Si quiere revivir este capítulo completo, lo puede hacer a través de www.septimodia.com o en el canal de YouTube Séptimo Día Caracol. Nos vemos el próximo domingo en la siguiente edición de Séptimo Día.